la mayoría de las personas sostienen que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Y sostener esto en sí mismo trae confusión para muchas personas, ya que si Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, ¿a quién luego es que Caín conoce cuando es desterrado y con quién es que Caín se casa? Pero hoy vamos a profundizar en la palabra de Dios para mostrarles claramente que Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán en un sentido, sino que en el huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Y esto por qué? Vamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el momento en que el hombre y la mujer son creados, reciben una ordenanza divina de que se multipliquen y de que llenen la tierra. Por lo tanto, no hubiese sido ningún pecado que Adán y Eva, al sostener relaciones sexuales en el huerto del Edén, tuviesen hijos, pues esa era precisamente la ordenanza divina, que a través de las relaciones sexuales ellos tuvieran hijos, se multiplicaran y llenaran la tierra. Continuemos en la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 25 del libro de Génesis. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá obviamente está hablando de la vida del hombre y la mujer en el huerto del Edén. Y nos muestra claramente la palabra de Dios que ellos tenían plena comunión, de manera que no se avergonzaban de verse desnudos mutuamente. Así como una mujer no se avergüenza de que su esposo la vea desnuda, de la misma manera Eva no se avergonzaba de que su esposo la viera desnuda. Y el contexto nos muestra que ellos tenían una comunión, ¿verdad? Que eran esposos, obviamente, tenían relaciones. Continuemos a través de la palabra de Dios para seguir confirmando lo que hemos estado diciendo. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice de la manera siguiente: a la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Acá estamos en el momento cuando Adán y Eva transgreden la ley de Dios, comen del fruto prohibido y son llamados a juicio por el Señor. Cada uno de los actores principales de este pecado comparecen ante Dios y Dios emite un juicio para cada uno, para la serpiente, para el hombre, para la mujer y para Satanás. Acá hemos leído el juicio de Dios sobre la mujer. Dios le dice que como consecuencia de su pecado, ella iba a dar a luz sus hijos con dolor, que sus preñeces serían con dolor. Obviamente, al parecer, Eva daba luz sin dolor, porque Eva no iba a concebir el dar a luz con dolor como un castigo si ella nunca hubiese dado a luz sin dolor. ¿Me entienden? Me explico de la manera correcta, entendible. Para Eva, obviamente, considerar como un castigo el dolor que experimentan las mujeres, que experimentó ella al parir sus otros hijos,
para ella concebir ese dolor como un castigo, ella tuvo que haber dado a luz sin dolor. Los hijos que Eva tuvo en el huerto del Edén, ella lo dio a luz sin dolor. Pero los hijos que más adelante ella iba a dar a luz, lo iba a dar a luz con dolor como consecuencia de su pecado. Y cada vez que Eva daba a luz, se recordaba a través del dolor de la falta que ellos habían cometido. Avanzamos a través de la palabra de Dios. Acá mismo en el capítulo 3, versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Acá donde estamos leyendo, la palabra de Dios es clara. Y en el momento que la palabra de Dios nos dice esto, todavía Caín y Abel no habían nacido. Y todavía Adán y Eva no habían sido expulsados del huerto del Edén por Dios, como aconteció más adelante. Y en este momento Adán le pone nombre a su esposa, la nombra Eva. ¿Por qué? Porque ella era madre de todos los seres vivientes. La palabra Eva significa madre de todos los seres vivientes. Si Adán y Eva no habían tenido hijos todavía, es ilógico llamar a Eva madre de todos los seres vivientes. Es decir, porque la palabra del Señor nos muestra claramente que Eva era madre de todos los seres vivientes, pero estos seres vivientes no son animales, pues Eva no era madre de los animales, de las gallinas, de los burros, de los perros, de la vaca, de las arañas, no. Cuando acá el término seres vivientes está haciendo referencia a personas, a los hijos que ella había engendrado en el huerto del Edén. Y Adán le llama madre de todos los seres vivientes en el huerto del Edén, antes de ellos ser expulsados, antes de ellos tener a Caín y Abel. Pero continuamos. El capítulo 4 nos habla ya propiamente del nacimiento de Caín y Abel. Y nos dice el capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. El término conocer acá implica o significa que Adán se llegó a su esposa, tuvo relaciones sexuales con ella y ella quedó embarazada. El término acá, aunque se menciona por primera vez, pero hemos visto que seguramente no fue la primera vez que él se llegó, sino que acá se está registrando de la primera vez después que ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva, luego que ellos son expulsados del huerto del Edén, pero ya Adán y Eva habían tenido hijos, aunque sus nombres no se mencionen. Y los nombres de Caín y Abel se mencionan acá es por el acontecimiento tan prominente que tuvo lugar aquí con estos dos, porque Caín mató a Abel. Y para registrar el primer homicidio, la Biblia o el escritor, ¿verdad?, tuvo que registrar los nombres de Caín y Abel. Pero no fue que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. En el sentido estricto de la palabra, ni que Caín y Abel fueron los únicos hijos de Adán y Eva, sino que son mencionados aquí porque por el acontecimiento de que Caín mató a Abel. Y acá precisamente vemos algo muy interesante, y es que luego que Caín mata a Abel, Dios llama a juicio a Caín, y Dios condena a Caín, castiga a Caín por su pecado. Y en el capítulo 4, versículo 13, Caín dice: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, le está diciendo a Dios, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
Caín le está externando a Dios el temor o su temor de que al él salir errante, alguien, una persona, ¿verdad?, lo encontrara y lo matara. Es decir, que fuera de Caín y Abel ya había más personas en la tierra que al parecer salieron con Adán y Eva del huerto del Edén. Porque recordemos lo que dice la palabra de Dios, que en Adán todos pecan. Inmediatamente Adán pecó, toda su descendencia es contada como pecadora, pues Adán es el representante de la raza humana. Y cuando Adán sale, los hijos de Adán salen con él, se esparcen por la tierra, acontece el acontecimiento de que Caín mata a Abel, Dios castiga a Caín de que iba a ser errante en la tierra y Caín le dice a Dios, me matarán, tengo miedo. ¿Qué Dios le responde a Caín? Dios le dice, voy a poner una señal sobre ti para que no te maten, porque efectivamente habían ya más personas en la tierra y hasta habían más ciudades. Y vemos acá que luego que Dios pone la señal sobre Caín para que no lo mate cualquiera que lo hallare, según el capítulo 15, el versículo 15, sale Caín de delante de Jehová y habita en la tierra de Nob. En la tierra de Nob, al oriente del Edén, allí Caín conoce a su mujer. Hay personas que preguntan con quién se casó Caín si no había más personas. Claro que había más personas, porque Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. ¿Y por qué no se mencionan los demás hijos de Adán y Eva? Y solo se mencionan Caín y Abel, porque Caín y Abel, entre Caín y Abel surgió el primer homicidio y por eso ellos no pueden pasar desapercibidos. Pero como los demás hijos de Adán y Eva no hicieron algo tan relevante, sus nombres se omiten en las escrituras. Pero ciertamente había más personas y allí en la tierra de Nob, Caín conoce a su esposa o conoce a la mujer con la quien se casa, que bien pudo haber sido una hija de Adán y Eva de la que ellos tuvieron en el huerto, o quizás hasta una nieta de Adán y Eva, es decir, una sobrina de Caín. Recordemos que como no había muchas personas en aquel momento, el incesto, es decir, las relaciones sexuales entre familias estaban permitidas con el único propósito de que la raza humana se reprodujera y que la tierra fuera llenada. Por lo tanto, no era ningún pecado si Caín se casaba con una hermana o con una sobrina de él, porque al no haber más personas, esto estaba permitido. Pero acá vemos claramente que allí Caín conoció a su esposa. Es decir, había más personas en la tierra. Y estas personas, posiblemente muchas de ellas habían nacido en el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén Adán y Eva recibieron la ordenanza de llenar la tierra, de reproducirse y de sojuzgar la tierra, porque en el huerto del Edén Adán y Eva tenían una comunión, es decir, eran esposos y no sentían vergüenza el uno del otro. Dios te bendiga. Déjanos tu comentario acá abajo y si quieres que tratemos algún otro tema sobre el cual tiene dudas, también déjanos en los comentarios. Comparte este video. Tu hermano evangelista Neudi Villar estuvo con ustedes. Denle like a este video y compártanlo. Dios le bendiga.